Buen día, profe. Buen Hola, lunes. buen día. ¿Se Buen escucha día. bien? ¿Me escuchan bien? Pues, Sí, Sí, se escucha sí, perfecto. sí, se escucha. bueno, hoy estoy medio resfriada, así que por eso les preguntaba. Bueno, ¿alguno tiene alguna consulta para hacer? Si no, hoy estamos empezando desde el punto de vista de la clase de los lunes, un nuevo tema que ya les va a formar parte de la evaluación del segundo parcial, ¿no? Que es la responsabilidad internacional del individuo. O sea, a partir de hoy vamos a ver en las clases que siguen hasta que termina el cuatrimestre todo lo que tenga que ver con crímenes internacionales, por lo menos en las clases de los lunes, ¿no? Que es lo que corresponde a la responsabilidad del individuo. Sí, sí, sí. No, ahora toda esta parte no está alcanzada por el libro. Lo único que sí van a poder utilizar, para lo que van a poder utilizar el libro, es para la clase de Jorgelina que tenga que ver con derecho internacional humanitario. Eso sí, derecho internacional humanitario está cubierto en el libro, pero si no, toda esta parte no está cubierta por el libro. Eh, lo que les aconsejamos es que ustedes les pueden servir como base el PowerPoint, pero sí necesitan leer los instrumentos jurídicos, ¿no? Que por ahí se sintetizan en el PowerPoint y los fallos. Eso es lo que van a necesitar ver. O sea, la bibliografía va a ser, si estamos estudiando, no sé, la Convención contra la Tortura, la mejor bibliografía que van a tener es la propia Convención contra la Tortura. ¿Sí? Y además los fallos que tengamos que ver para esos temas. Y después, bueno, en el programa ustedes ahí tienen bibliografía adicional, alternativa, pero fundamentalmente nos vamos a basar en los instrumentos para esta segunda parte, que tenemos leyes y tenemos tratados y tenemos jurisprudencia. Bueno, les voy a compartir pantalla, ¿sí? A un PowerPoint, es el primero de todos los que vamos a ver, por eso ustedes van a ver que estos PowerPoint tienen bastante contenido, ¿no? Teniendo en cuenta que no son temas que están cubiertos en el manual, pero de todas formas, ya les digo, hay bibliografía alternativa. Para esto es responsabilidad del individuo, si ustedes pueden conseguirse el capítulo de responsabilidad del individuo que figura, que se llama Derecho Internacional Penal, el capítulo, y que está en un libro que se llama Lecciones de Derecho Internacional Público, de editorial Repar. Ese libro está en la biblioteca. Si ustedes pueden leer de ahí el capítulo sobre Derecho Internacional Penal, ahí les va a servir. Ese el libro, la coordinadora del libro soy yo, pero ese capítulo lo escribió la doctora Romina Pesot, Pesot con doble Z. Profe, disculpe, ¿podrá repetir el nombre del libro? Sí, Lecciones de Derecho Internacional Público. Y es de editorial RPAR RIUS, ¿no? RPAR RIUS. Y el capítulo se llama Derecho Internacional Penal. ¿Sí? Y también les va a servir, les puede servir de ahí el último capítulo que es sobre cooperación internacional en materia penal. Estos temas están en el libro de Derecho Internacional Público, pero no siempre se llegan a dar en Derecho Internacional Público, ¿no? Porque bueno, como son tantos contenidos, no siempre se dan en Derecho Internacional. Por eso los vemos en Derechos Humanos, porque tienen directamente que ver con derechos humanos, ¿no?
Bueno, el libro este de editorial Repar RU, yo sé que anda circulando por ahí en forma en PDF, ¿no? Lo se averiguan en los centros de estudiantes, seguramente les van a dar acceso al PDF. Pero si no, en la biblioteca hay varias copias del libro. Bueno, y vieron que salió la segunda edición del libro de Derechos Humanos, ¿no? El que usamos para esta materia. Nosotros donamos varias copias ya a la biblioteca de la facultad para que tengan disponibles. Bueno, entonces, pueden ver ahí el PowerPoint. Sí. Bueno, este capítulo que nosotros acá lo llamamos responsabilidad internacional del individuo, forma parte también del estudio de una rama del derecho que es el derecho internacional penal, que ahora enseguida lo vamos a ver. Nosotros para hasta la última clase antes del parcial vimos la responsabilidad internacional del Estado, ¿no? Ahora, ¿qué diferencia hay entre la responsabilidad del Estado y la responsabilidad del individuo? Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cuáles son las características de la responsabilidad internacional del individuo? Bueno, en primer lugar, cuando hablamos del individuo, nos referimos a personas físicas. Entonces, la responsabilidad del individuo tiene que ver con la responsabilidad de las personas físicas que han cometido crímenes internacionales. Los crímenes internacionales son graves violaciones a los derechos humanos. Entonces, cuando nosotros veíamos la responsabilidad del Estado, veíamos que el Estado responde por cualquier violación, sea grave o no sea grave. Por ejemplo, si el Estado viola la libertad de expresión de un individuo, es tan responsable como si comete un genocidio o comete un acto de tortura. Pero cuando se trata del individuo, el individuo es solo objeto de juzgamiento en el plano internacional si comete graves violaciones a los derechos humanos que se tipifican como crímenes internacionales, ¿no? Y responden a distintos niveles, no importa si actúa como autor, como coautor, como cómplice o como instigador, ¿no? O en la medida en que tenga alguna participación en ese crimen, va a poder ser sometido a juzgamiento en el plano internacional ante un tribunal penal internacional. Después, la segunda característica es que se trata de una responsabilidad penal. Es penal porque busca la aplicación de una pena. Se juzga al individuo con la finalidad de imponerle una pena, una sanción penal. Esto es distinto de la responsabilidad del Estado, porque como el Estado, no sé si recuerdan que habíamos dicho que la responsabilidad del Estado es reparatoria, se busca la reparación, no se busca un castigo, porque bueno, yo no podría, el Estado es una persona jurídica, entonces no podríamos meter al Estado a la cárcel. En cambio, con el individuo sí, al individuo se le puede imponer una sanción privativa de la libertad. Después, la responsabilidad del individuo es subsidiaria de las jurisdicciones nacionales. ¿Esto qué significa? Que primero, el primero que debería juzgar al individuo es el Estado de la jurisdicción, el Estado que tenga jurisdicción sobre el delito que cometió. Una de las formas de la jurisdicción es la jurisdicción territorial, ¿no? O sea, eh, si el delito se cometió en Argentina, tendrá jurisdicción la República Argentina, por el principio de territorialidad. O sea, el Estado del lugar donde se cometió el crimen sería el que tiene jurisdicción para juzgar. También hay estados que se arrogan jurisdicción por la nacionalidad de la persona que lo comete o por la nacionalidad de la víctima. Bueno, hay distintos principios que establecen, que pueden establecer los estados para definir la base de la jurisdicción. Pero siempre va a haber algún estado que tenga jurisdicción sobre ese hecho, ¿no? Eh, y ese es el estado que debería juzgar a las personas. Por ahí, para determinados hechos, puede haber varios estados que tengan jurisdicción, ¿no?
teniendo en cuenta estos principios que les mencioné antes. Pero por lo menos algún Estado tiene que ver. Puede que haya más de un Estado, pero alguno tiene que haber. Entonces siempre se tiene la prioridad el Estado de juzgarlo ante su jurisdicción doméstica. ¿Qué queremos decir con que es subsidiaria? Bueno, cuando el Estado no lo hace, no juzga a una persona por negligencia, por falta de interés o por lo que fuera, es ahí donde se va a ocupar la jurisdicción internacional. Esto es para evitar que una persona que cometió una grave violación a los derechos humanos, ese hecho quede impune. Entonces, para evitar la impunidad, es que el derecho internacional se va a ocupar subsidiariamente. Siempre se va a dejar prioridad para que lo juzgue el Estado. Pero si el Estado por algún motivo no lo juzga, entonces ahí es donde va a intervenir la jurisdicción internacional. ¿Está claro esto? ¿No? Porque este principio de subsidiariedad es importante. Además, tampoco el derecho penal, el derecho penal internacional se podía ocupar de juzgar todos los crímenes que se cometen en cualquier parte del mundo. Entonces, por eso, de alguna manera, se jerarquizan los crímenes, ¿no? Que caen bajo juzgamiento del ámbito internacional. Bueno, y tenemos que aclarar como los tribunales penales internacionales van a juzgar a personas distintas de las que van a juzgar los otros tribunales internacionales, puede coexistir en el plano internacional el juzgamiento de los individuos, por un lado, y por otro lado, un proceso para determinar la responsabilidad del Estado. Entonces, la responsabilidad del Estado y la responsabilidad del individuo, así como también eventualmente la responsabilidad de las organizaciones internacionales, pueden coexistir, porque la finalidad que se busca es distinta. Yo cuando someto a proceso al Estado porque violó los derechos humanos, va a ser porque busco que el Estado repare esa violación, ¿no? Pero va a ser una, lo que, lo que se le va a ordenar es una medida reparatoria, ¿no? Para que repare. En cambio, cuando juzgo al individuo, se va a buscar una pena, por ejemplo, una pena privativa de la libertad. Entonces, si ponemos, ustedes recuerdan los tribunales de Nuremberg y de Tokio que juzgaron a los que cometieron crímenes durante la Segunda Guerra Mundial, bueno, juzgaron individuos. Independientemente de esto, también puede haber un proceso contra el Estado, ¿no? Porque los dos van a buscar finalidades distintas. Entonces, por eso las responsabilidades pueden coexistir. Y por último, bueno, algo que ya les adelanté, que en derecho internacional no se podría ocupar de juzgar a todas las personas que cometen crímenes en todas partes del mundo. Entonces, por eso la persecución es selectiva. Se van a seleccionar a las personas que tengan mayores niveles de responsabilidad para ser perseguidas y juzgadas. Por ejemplo, los grandes criminales, los cabecillas de una revolución, los líderes, etc. Y acá están los principios que les había mencionado antes, que determinan la jurisdicción penal en los ordenamientos internos. O sea, un Estado podría escoger alguno de estos principios, o incluso todos los principios, quizás alguno de estos principios para algún tipo de crímenes, sobre el cual va a ejercer la jurisdicción. ¿Qué? Perdón. Bueno, el primero es el principio, y el más común es el principio de territorialidad, como ya les mencioné. Si el Estado se enrola en este principio, va a ejercer jurisdicción sobre todos los delitos que se cometan en su territorio. Está dado por el lugar de comisión del delito. El principio de nacionalidad tiene dos vertientes, puede ser activa o pasiva. Si un Estado escoge el principio de nacionalidad activa, significa que va a establecer su jurisdicción penal en base a la nacionalidad del acusado.
Por ejemplo, si el acusado tiene nacionalidad de este estado lo va a juzgar. Entonces, en este sentido, acá puede haber alguna superposición, porque el Estado, por ejemplo, si Estados Unidos establece el principio de la nacionalidad activa y el crimen se comete, no sé, en España, y España establece el principio de territorialidad, España lo va a querer juzgar y si la persona es de nacionalidad estadounidense, Estados Unidos también lo va a querer juzgar. Entonces ahí puede haber una discusión sobre quién tiene privilegio para juzgar a esa persona. Y de hecho, esto ya se ha sometido, se ha presentado este caso y se ha llevado a la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Por un accidente, un vuelo que explotó por un acto de terrorismo y que explotó sobre la ciudad y cayó el vuelo era de una compañía norteamericana, de Pan American, y explotó, como el vuelo salía de Londres, explotó sobre la ciudad escocesa de Lockerbie. Y quienes cometieron el hecho, no los terroristas, eran libios. Entonces Libia quería juzgarlo porque los terroristas eran libios. El Reino Unido quería juzgarlo porque el vuelo había, digamos, detonado, la bomba había detonado y el vuelo había caído sobre Escocia. Y Estados Unidos los quería juzgar porque la aerolínea, y algunos de la aerolínea, los tripulantes y algunos de los pasajeros eran estadounidenses. Entonces ahí había un conflicto de jurisdicción. Finalmente los terminó juzgando el Reino Unido. Bueno, y el principio de la nacionalidad pasiva es la jurisdicción tomando como base la nacionalidad de la víctima. Em, y por otra parte existe el principio de jurisdicción universal, que esto es para los crímenes más graves. Entonces algunos estados se arrogan el derecho de juzgar a esos crímenes, no importa en qué lugar se cometan, no importa la nacionalidad del acusado, no importa la nacionalidad de la víctima, que se entiende que cualquier estado tiene derecho a juzgar, si así se establece en su jurisdicción interna este principio, tendría derecho a juzgar a un individuo que cometió estos crímenes, ¿no? Porque se supone que estos crímenes afectan a toda la comunidad internacional, como por ejemplo el genocidio, ¿no? Una persona que comete un acto de genocidio, esto de alguna manera afectaría a toda la comunidad internacional, o toda la comunidad internacional tendría interés en el juzgamiento de estos crímenes, ¿no? En estos momentos hay casos ante la Corte Internacional de Justicia justamente por esto, ¿no? Que después más adelante los vamos a ver. Y bueno, son casos que todavía no fueron resueltos, pero bueno, están en estos momentos ante la Corte. Entonces, yo les dije que todo lo que tiene que ver con la responsabilidad del individuo que busca juzgar a las personas que cometen crímenes cae bajo el área de una rama del derecho que es el derecho internacional penal. Acá les doy tres posibles definiciones, ¿no? de derecho internacional penal. Una dice que es un conjunto de normas de derecho internacional que establecen consecuencias jurídico-penales para los individuos que cometen crímenes internacionales. La segunda lo define como cuerpo de normas internacionales designadas para proscribir crímenes internacionales y para imponer el juzgamiento y castigo de algunos de esos crímenes. Y la tercera, que es un poco la más descriptiva, ese es el cuerpo de normas de fuente internacional, cuyo objeto es el de tipificar conductas ilícitas a las que se les atribuye el carácter de delitos o crímenes de ese ordenamiento jurídico, imputando una responsabilidad de naturaleza penal a los individuos que con intención y conocimiento incurran en ellas. Me interesa de esta última explicar algunas expresiones. Tipificar
una conducta como ilícita, como delito, significa establecer, describir a una determinada conducta y darle un nombre de un determinado delito, ¿no? Entonces el Código Penal, cuando se pone que tal conducta, que no sé, el matar a una persona va a tener de tantos a tantos años de prisión, esto significa que se está tipificando el homicidio. Se está tipificando el homicidio como una conducta ilícita. Ahora yo les pregunto a ustedes, si ustedes van caminando por la calle y tiran un papel en el piso, o van manejando, o van en un automóvil y tiran un papel por la ventanilla, ¿esto es un delito penal? No, porque no está tipificado, creo. Muy bien, creo, ese creo, bueno, hay que leer el Código Penal para ver todo lo que está tipificado, ¿no? Claro, no sé bien qué está, pero me parece que no está. Todavía no cursaste Derecho Penal, ¿no? Bueno, cuando curses ahí vas a ver todo lo que es delito, ¿no? Y todo lo que no es delito, todo lo que no está en el Código Penal es que no es delito. Podrá ser una contravención, ¿no? Una falta, pero no un delito, me refiero a tirar. Igual no hay que tirar papeles, ¿eh? Ni por el lado en el piso, hay que tirarlos en el tacho de basura. Pero bueno, esto puede ser una falta municipal, pero no un delito penal porque no está tipificado. Para que una conducta esté tipificada como delito o como crimen, ¿no? Tiene que estar especificada en el Código Penal o en una ley penal. Entonces, tipificar conductas ilícitas, de esto se ocupa esta rama del derecho, esta parte del derecho, el derecho internacional penal, ¿no? Tipificar esas conductas como ilícitas y después atribuir una responsabilidad a los individuos. Acá habla que con intención y conocimiento incurren en ellas, porque para que para este tipo de normas, este tipo de normas no se cometen por negligencia o por imprudencia, sino que todos se cometen con la intención. No es que alguien puede cometer un genocidio o un acto de tortura por imprudencia o por negligencia, no. El que comete un acto de genocidio, un acto de tortura, lo comete con la intención de causar ese daño, ¿no? Entonces esta también es otra característica de los crímenes, ¿no? No hay crímenes por negligencia, sino que todos son cometidos con la intención y el conocimiento de los elementos, ¿no? que está llevando a cabo. Eh, entonces, el derecho internacional penal se reconoció como rama del derecho internacional público recién en el siglo XX. Recién en el siglo XX surge esta conciencia de que hay una rama del derecho internacional público que es el derecho penal. Es cuando en el siglo XX se empieza a pensar en el juzgamiento de ciertas personas que cometieron atrocidades desde el punto de en el marco del derecho internacional. Entonces, ¿por qué si se llama derecho internacional, pero también se llama penal, por qué en lugar de ser una rama del derecho internacional no es una rama del derecho penal? Bueno, porque las normas justamente que tipifican los crímenes internacionales son normas internacionales. Por ejemplo, la Convención de Genocidio es un tratado internacional, ¿no? que tipifica el genocidio. Ustedes piensen que hay algunos crímenes que fueron primero tipificados por un tratado, antes de ser tipificados por un código penal, como por ejemplo el genocidio o la tortura incluso. Eh, Puede ser que en los códigos penales sí se castigue la tortura, ¿no? Pero donde vamos a encontrar una verdadera definición de tortura y una definición de genocidio es en los tratados internacionales. Después, entonces, las normas son normas internacionales porque fueron creadas de una fuente del derecho internacional, que podrá ser un tratado, una costumbre. También
en lo que es el procesamiento, ¿no? de estos juicios, de estos crímenes, se recurre a principios generales de derecho, que son todas fuentes de derecho internacional. Ustedes cuando lleguen a derecho penal van a ver que la única forma de tipificar un delito penal es a través de una norma escrita. O sea, no hay crimen, no hay delito sin ley penal escrita, sin ley escrita. La ley tiene que ser escrita, no puede ser una costumbre. Sin embargo, en el plano del derecho internacional, la costumbre es fuente del derecho internacional. Y o sea, una costumbre puede tipificar un crimen internacional. De hecho, cuando se juzgó los juzgamientos de Nuremberg y Tokio, fueron de los nazis que habían cometido, por ejemplo, crímenes en la Segunda Guerra Mundial y los japoneses que también cometieron crímenes en ese marco, pero se los juzgó por hechos que no necesariamente estaban tipificados en los ordenamientos internos, pero sin embargo estaban tipificados por una costumbre internacional, como es el caso de los crímenes de lesa humanidad. Y además, estas normas del derecho internacional penal se interpretan según los principios propios del derecho internacional, ¿no? Así que todo esto es una pauta para que consideremos al derecho, a esta rama del derecho, ¿no? La de la responsabilidad internacional del individuo, como parte del derecho internacional penal, como rama del derecho internacional. Y este derecho tiene una doble función. Por un lado, poner fin a la impunidad, es decir, asegurarse de que todos los que cometen crímenes internacionales sean procesados, sean juzgados y que eventualmente reciban un castigo, ¿no? Una pena, si es que se comprueba que efectivamente cometieron esos crímenes. Y por otro lado, una función preventiva, ¿no? La prevención de la comisión de nuevos crímenes, porque se supone que si una persona comete, no sé, tortura y nadie la juzga, esto puede servir a alentar a otros para que también cometan el crimen de tortura, porque podrán pensar, bueno, total no pasa nada, los que ya cometieron esto no les pasó nada. Entonces, bueno, el juzgarlo sirve también para contribuir a la prevención de futuros crímenes. Y en cuanto al contenido, como ustedes vieron en la propia definición, por un lado abarca normas de derecho sustantivo, que son justamente las normas que tipifican los crímenes, las que definen cuáles son los elementos, las condiciones, los requisitos para que se cometa ese crimen, ¿no? Qué situaciones deben darse para que una persona cometa ese crimen o pueda ser acusada por ese crimen. Estas serían las normas de derecho sustantivo. Pero el derecho internacional penal también abarca normas procedimentales, que son las que regulan el procedimiento penal en el cual se va a juzgar a esas personas. Por ejemplo, qué etapas van a tener estos procesos, si va a haber una etapa escrita, si va a haber una etapa oral, quién va a juzgar a estas personas, si las va a juzgar un tribunal penal, cómo va a estar compuesto, si va a haber un jurado o no va a haber un jurado, ¿sí? Todo esto está establecido en normas procedimentales o de procedimiento. Pues este derecho internacional penal, yo antes al comienzo de la clase les dije que este tema, para los que se unieron después, este tema lo pueden estudiar de un capítulo del libro Lecciones de Derecho Internacional Público, que tiene un capítulo que se llama justamente Derecho Internacional Penal, que lo escribió Romina Pesot a ese capítulo, ¿no? El libro es un libro que coordino yo de editorial RIUS, RPAR. Entonces, ¿por qué este capítulo está en el libro de Derecho Internacional y este capítulo también es estudiado en Derechos Humanos? Bueno, porque justamente el derecho internacional penal relaciona
normas de derechos humanos, de derecho internacional humanitario y de derecho penal. Entonces, acá les pongo algunos ejemplos, ¿no? De en materia de derechos humanos. Los tribunales penales van a tener en cuenta, por ejemplo, las garantías del derecho del debido proceso, que son las que están previstas en los tratados de derechos humanos. Y este es un tema que justamente ustedes lo ven con Jorgelina. Después, por ejemplo, la CPI, que es la Corte Penal Internacional, cuando tiene que aplicar el derecho, ¿no? que se ajusta a un determinado, a la comisión de un determinado crimen, dice el estatuto de la Corte Penal dice que la aplicación e interpretación del derecho que haga la Corte Penal Internacional tiene que ser compatible con los derechos humanos reconocidos internacionalmente sin ningún tipo de distinción. O sea que acá vemos también otra relación. Por otra parte, la finalidad del derecho internacional penal es evitar, dijimos, la comisión de crímenes, crímenes en tanto violaciones más graves, tanto de los derechos humanos como del derecho internacional humanitario, porque uno de los crímenes es, por ejemplo, el genocidio, pero otro de los crímenes son los crímenes de guerra. Los crímenes de guerra consisten en graves violaciones al derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario también es otra rama del derecho internacional público, ¿no? Que también la vemos en derechos humanos y también se ve en derecho internacional público. Después también el Estatuto de la Corte Penal Internacional, cuando dice cuáles son los principios que debe aplicar la Corte Penal Internacional, también se refiere a los principios del derecho internacional humanitario, que cuando proceda van a ser aplicados por la Corte Penal Internacional. Y por último, también la Corte Penal Internacional puede aplicar el derecho interno de los estados, ¿no? que normalmente tendrían jurisdicción para juzgar a esos crímenes, ¿no? que caen bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Entonces dice que cuando proceda podrá aplicar el derecho doméstico de esos estados, siempre que no sea incompatible, ¿no? la aplicación del derecho doméstico, ¿no? Del derecho penal interno, siempre que no sea incompatible con el Estatuto de la Corte Penal Internacional, ni con el derecho internacional o los principios de derecho internacional reconocidos, que sean internacionalmente reconocidos. ¿Hay alguna duda hasta acá? Bueno, seguimos entonces. Dijimos que el derecho internacional penal es una rama del derecho internacional público, pero sin embargo se llama penal también. Y esto es porque esta rama combina principios del derecho internacional público con principios del derecho penal interno, ¿no? Del derecho penal nacional o de los ordenamientos internos. ¿Qué es lo que toma de uno y otro? Bueno, del derecho penal local va a tomar todo lo que tiene que ver con la responsabilidad penal del individuo. Y también otros principios como cosa juzgada, nullum crimen sine lege, que significa que no hay crimen sin ley. O sea, que tiene que haber una ley que tipifique una conducta como crimen para que haya crimen, ¿no? Tirar un papel por la calle no está tipificado como crimen, entonces no es crimen. No hay pena sin ley, esto es porque también a una persona solo se le puede aplicar una pena que esté prevista con la ley, por la ley. Por ejemplo, las penas son en nuestro ordenamiento jurídico, la pena de prisión, reclusión, prisión, multa e inhabilitación, pero en algunos países, por ejemplo, una de las penas para los delitos vinculados a abusos sexuales es la castración, ¿no? La castración química. Entonces, bueno, eso podrá ser en esos países porque está prevista la castración química como una pena.
Si no está prevista en la ley penal, no es para un determinado ordenamiento una pena válida. Después, el non bis in idem significa que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho. El principio de cosa juzgada que me pasé significa que si una persona ya fue juzgada, ¿no? Y tiene una sentencia que pasó a la autoridad de cosa juzgada, una sentencia que está firme, no puede volver a ser juzgada, ¿no? O sea que de alguna manera se combina con el otro principio de non bis in idem. Después el principio de presunción de inocencia, entre otros que después los vamos a ver. ¿Y qué es lo que se toma del derecho internacional público? ¿No? Bueno, la tipificación de los crímenes internacionales se da conforme a fuentes del derecho internacional público, como ya vimos. Después también se aplica la costumbre como fuente del derecho en esta rama del derecho. Y después los crímenes internacionales, que serían porque los ilícitos en el plano internacional se pueden clasificar en delitos o crímenes. Los crímenes serían como las violaciones más graves. Bueno, para estas violaciones más graves existe un principio que es el de imprescriptibilidad. Que un delito sea imprescriptible significa que no se va a ver afectado la posibilidad de juzgar a esa persona por el paso del tiempo. Aunque pase el tiempo, el delito no prescribe. En cambio, perdón, el crimen no prescribe, o la posibilidad de juzgar a la persona por ese crimen. En cambio, en el derecho doméstico, para la generalidad de los delitos prescriben. Entonces, por ejemplo, no sé, el delito de aborto creo que prescribe a los 4 años. Entonces, si pasan 4 años y una persona no fue juzgada por delito de aborto, una mujer no fue juzgada por delito de aborto, no podría ser juzgada porque el delito a los 4 años prescribió. Esto por lo menos, les doy un ejemplo, ¿no? No sé si sigue siendo ahora no sé, ahora por ejemplo para los médicos que lo practican y que no sin el consentimiento, no, bueno, no sé cuál será el plazo de prescripción, pero cuando, por lo menos les digo, hace unos años, ¿no? Antes de la despenalización, 4 años eran en muchos de los estados. No sé si en otros estados sigue siendo 4 años. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? No, profe. No, perfecto. Eh, Bueno, vamos con un poquito de la evolución histórica de este derecho internacional penal. Hoy en día hay varias categorías de crímenes. Fundamentalmente son 4 categorías. Los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, el genocidio y el crimen de agresión. Estas categorías no surgieron de un día para el otro, sino son producto de una evolución. Y de todas ellas, los crímenes de guerra fueron la primera categoría que fue objeto de persecución y juzgamiento, ¿no? Por parte de los estados. Entonces, vamos a ver cuáles son los principales hitos de esta evolución. En primer lugar, podemos mencionar a la Conferencia Preliminar de París, ¿no? La Conferencia Preliminar de Paz que se llevó a cabo en París, ahí ustedes pueden ver una foto, y ahí es donde se estableció la primera comisión internacional para investigar los crímenes que se cometieron durante la Primera Guerra Mundial. Entonces, esto se llevó a cabo en 1919. Algo general que les voy a decir es que, por lo general, cuando hay una guerra, cuando finaliza la guerra o está por finalizar la guerra, se convoca a una comisión para que investigue los delitos que se cometieron. Esto es para después recoger pruebas y después poder identificar personas para poder ser juzgadas.
por esos crímenes. Entonces acá se estableció la primera comisión para investigar los crímenes. Luego los estados firmaron el Tratado de Versalles, que acá se prevé la creación de un tribunal penal internacional para enjuiciar al Kaiser Guillermo II de Alemania, que por ser el responsable de haber iniciado la Primera Guerra Mundial. Entonces, es la primera vez que se prevé en un tratado la constitución de un Tribunal Penal Internacional, que en este caso iba a ser ad hoc. Ad hoc significa que no es un tribunal que ya existe, sino que es un tribunal que se juzga, pero solo para un determinado juzgamiento. Cuando cumple su misión, el tribunal se disuelve. Eso es un tribunal ad hoc. Entonces, bueno, esta era la finalidad. La persecución internacional siempre era selectiva y a veces se elige a una o varias personas emblemáticas para su juzgamiento. Y bueno, en este caso se había elegido al Kaiser Guillermo II de Alemania. Pero después también se acordó que otros militares alemanes iban a ser juzgados, ¿no?, por los tribunales militares de las potencias aliadas, ¿no?, de las potencias que vencieron en la Primera Guerra Mundial. Sus tribunales internos iban a juzgar a otros militares alemanes por violar las leyes y costumbres de la guerra. Y en 1920, esta comisión, ¿no?, que investigó quiénes podían ser los presuntos criminales de guerra para su enjuiciamiento, elaboró una lista de 895 personas, ¿no?, presuntos criminales. Y también en esa lista se incluyeron a oficiales turcos que eran acusados de haber cometido crímenes contra la humanidad contra los armenios, ¿no? Esto fue una masacre que tuvo lugar en 1915, ¿no?, contra la población, contra una parte de la población armenia. Hoy en día, ustedes deben haber escuchado hablar del genocidio armenio. No todos los estados lo reconocen como genocidio lo que ocurrió, pero por otra parte, en aquel momento no existía la palabra genocidio, entonces se hablaba de crímenes contra la humanidad. Pues vamos a ver bien la diferencia que existe hoy en día entre un crimen contra la humanidad y el genocidio. Bueno, en 1921 se llevaron a cabo los denominados juicios de Leipzig o de Leipzig, enjuiciando a los alemanes que cometieron crímenes durante la Primera Guerra. El Kaiser Guillermo II no pudo ser juzgado, o sea que esto que estaba previsto acá, que vimos, la creación de un Tribunal Penal Internacional ad hoc, nunca se llevó a cabo porque no se entregó al Kaiser para su juzgamiento. Después algo similar ocurrió durante cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? O sea, se creó una comisión cuando estaba por finalizar, ¿no?, la Segunda Guerra Mundial finaliza en 1945, pero en 1943 ya se creó esta comisión de crímenes, ¿no?, para investigar a quiénes podían ser los posibles acusados y recoger pruebas. En este caso, de los crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Y las potencias aliadas, o sea, las potencias que vencieron la Segunda Guerra Mundial, suscriben el Acuerdo de Londres, que es un tratado, ¿no?, en 1945, y ahí acuerdan el establecimiento del primer tribunal penal internacional, ¿no?, para el juzgamiento de un número selecto de personas, que eran los líderes, ¿no?, líderes nazis,
para su juzgamiento en el plano internacional. Entonces, este tribunal que se creó es el Tribunal Militar de Nuremberg, ¿sí? Para juzgar entonces a esos líderes nazis. Y ustedes van a ver cuál era la sede en Nuremberg, este era el edificio, y esta es una foto real, ¿no? De uno de los juicios. Yo a ustedes les recomiendo, ustedes fíjense que en el cronograma tienen una película recomendada, la película se llama Los juicios de Nuremberg o Nuremberg a secas, ¿no? Juicio de Nuremberg o Nuremberg a secas. Yo les recomiendo que la vean, ¿no? Ahí tienen incluso el año de la película en el cronograma, porque les muestra desde cero cómo se constituyó este tribunal, ¿no? Cómo se buscó el edificio, cómo se lo acondicionó y después cómo fue, por supuesto, el juzgamiento. Una película muy interesante, así que les aconsejo que la busquen, está en YouTube. En YouTube está en 2 partes, así que la pueden ver ahí. Entonces, ustedes pueden escuchar hablar de la expresión el juicio de Nuremberg o los juicios de Nuremberg en plural. ¿Por qué? Bueno, porque hubo un juicio principal y varios procesos internos contra los alemanes, ¿no? Entonces, por eso, cuando se habla de el juicio de Nuremberg, es este juicio principal que se llevó a cabo en este edificio. Cuando hablamos de los juicios de Nuremberg, son los juicios secundarios que se llevaron a cabo en distintos lugares. Hay juicios que se llevaron a cabo, fueron todos contra los alemanes, ¿no? Contra los nazis. Algunos llevaron a cabo, por ejemplo, hay un juicio muy importante que es el juicio contra los médicos, que se llevó a cabo en Estados Unidos. Hay otros juicios que se llevaron a cabo en Alemania, ¿no? En distintos países. Bueno, y este tribunal de Nuremberg funcionó o sea, se constituyó en 1945 y se terminó, ¿no? su misión en 1946. Como es un tribunal ad hoc, obviamente en 1946 se disolvió, ¿no? Entonces, hablamos del Tribunal Militar de Nuremberg. Militar porque estaba compuesto por jueces militares, y además porque se juzgaba de acuerdo a la ley militar. Fue un tribunal ad hoc porque se creó y cuando terminó esos juzgamientos se disolvió. Es un tribunal que fue creado ex post facto. Ex post facto significa con posterioridad al hecho. Es lo contrario cuando decimos al juez natural, que es el juez que ya existía en el momento de los hechos, ¿no? Esto es un tribunal creado ex post facto. Y este tribunal estaba compuesto por 4 jueces titulares y 4 suplentes de nacionalidad de Estados Unidos, Reino Unido, Rusia y Francia. Y el tribunal tenía la competencia que le asignaba el estatuto. El tribunal tenía un estatuto, ¿no? Van a ver que se habla de la Carta del Tribunal de Nuremberg o del Estatuto del Tribunal de Nuremberg. Y los crímenes eran crímenes contra la paz. Crímenes contra la paz es lo que hoy le llamamos crimen de agresión. Los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad. En ese momento, como les mencioné antes, todavía no existía el genocidio con este nombre, no como tal, sino que el genocidio entraba como un crimen contra la humanidad. Entonces, se enjuiciaron a 22 personas, 18 resultaron condenadas, a 11 se las condenó a muerte por ahorcamiento, otras 3 personas fueron condenadas a prisión perpetua y 4 a penas de prisión temporal, ¿no? Privativa de la libertad temporal. Y 3 personas fueron absueltas, ¿no? Acá tienen una foto de algunos de los acusados. Acá el primero van a ver que en la película es el que se muestra como el más jocoso, ¿no? de las personas procesadas, que siempre hace chistes. Bueno, es el primero. Bueno, ¿alguna duda hasta acá?
No, profe. Profe, perdón, la definición del tribunal es post facto. Es lo único que, ese término nada más el que Sí, quisiera. significa que el tribunal es creado con posterioridad al hecho. Creado con posterioridad al hecho. Perfecto, gracias. Sí, piensan que se crea en 1945, pero se crea en el 45 para juzgar a personas que cometieron crímenes desde 1939 a 1945. ¿Sí? Se crea con posterioridad. Perfecto. Bien, gracias. Bueno, y en 1945 se crea la Comisión del Lejano Oriente para establecer una política de ocupación sobre el Japón, ¿no? Y para coordinar todo lo que eran las decisiones que adoptaban las potencias aliadas sobre el Japón. Y a cargo de esta comisión estaba el general Douglas MacArthur, que era estadounidense. Y bueno, a este general se le delegaban, digamos, este general, las decisiones o las órdenes que adoptaban eran en representación de la Comisión del Lejano Oriente. Es decir, que las potencias aliadas le delegaron a este general eh, la capacidad para adoptar normas. Entonces él era el comandante supremo de las potencias aliadas y en nombre de esa comisión dicta una orden, ¿no? Una resolución que establece el Tribunal Militar Internacional. El nombre completo es Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente, pero todos lo conocemos como Tribunal de Tokio. Aquí abajo ustedes tienen una foto del Tribunal de Tokio. ¿Sí? Y era para juzgar, era similar al Tribunal de Nuremberg, pero este era para juzgar a los japoneses que cometieron crímenes durante la Segunda Guerra Mundial. Yo tuve un compañero que viajó este año, fue con toda su familia a pasear por Japón, fue a varias ciudades y le pedí que tratara de ubicar a ver si aún estaba el edificio para tomarle una foto, aunque sea por fuera, pero no lo encontró y él supone, ¿no?, que este edificio fue desmantelado, ¿no?, el tribunal, porque no lo pudo ubicar. Bueno, y también se llevaron a cabo procesos internos en algunos países contra los japoneses, ¿no? Por todo los crímenes de guerra que se cometieron durante lo que se llamó como el Teatro de Operaciones del Pacífico. Entonces, este tribunal funcionó de 1946 a 1948. Y también yo lo que les recomiendo es que ustedes vean una miniserie, que es creo que son 4 capítulos nada más, que se llama El proceso de Tokio, en inglés es Tokyo Trial, pero tienen bien el año de la miniserie, no sé qué plataforma la tiene, dónde la podrán ver, pero busquen un poquito a ver si la encuentran. Es muy interesante también porque les muestra cómo se hizo para constituir, cómo se encontró un lugar, también cómo se eligieron los jueces. Este fue un tribunal que fue muy politizado. Entonces vean por qué fue politizado, cuáles eran las presiones que recibían los jueces por parte de sus respectivos gobiernos, ¿no?, los gobiernos de sus nacionalidades. También fue un tribunal ad hoc, fue creado post facto, también fue de carácter militar, juzgaba bajo la ley militar, ¿no? Pero tenía una composición más variada, porque estaba compuesto por 11 jueces, no solo jueces de las potencias aliadas, sino también de Países Bajos, de Australia, Canadá, Nueva Zelanda, India y Filipinas, y todos estos jueces fueron elegidos por el general MacArthur, ¿no?, como comandante supremo de las potencias aliadas. Acá tienen los jueces, van a ver, bueno,
Estos dos son los que, bueno, el primero es el juez hindú, que hace una disidencia, acá el segundo van a ver que tiene bastante participación en la película, en la miniserie. Así que bueno, véanlo, vean si pueden porque es muy interesante. Y también tenía competencia, de acuerdo con el estatuto del tribunal, para juzgar a la misma cantidad, los mismos crímenes que el otro tribunal, o sea, crímenes contra la paz, de guerra y contra la humanidad, y juzgó a 28 personas que eran jerarcas japoneses que tenían altas jerarquías, ¿no? En, en la estructura del Japón. Se condenó a 25 personas, 7 a muerte por ahorcamiento, 16 a prisión perpetua y 2 a prisión, penas privativas de libertad temporal, ¿no? Acá no, este tribunal no absolvió a nadie y, digamos, la crítica, la gran crítica que se hace es que el emperador del Japón no fue juzgado. Entonces, ¿cómo pueden juzgar personas que están por debajo y a la cabeza no se la puede no se la juzgó? Pero lo cierto es que al emperador se lo necesitaba para poder reconstruir el Japón, ¿no? Se necesitaba, las potencias aliadas entendieron que necesitaban contar como puente con el emperador. Pero esto es algo que se discutió mucho en la deliberación de los jueces. De hecho, algunos jueces decían que si no se juzgaba a la cabeza, no se podía juzgar a los que estaban por debajo. Así que por eso es interesante que vean también la miniserie. Y una aclaración, si ven que no les da, si ustedes suman y no les da 28 es porque, bueno, algunos se suicidó en el camino, entonces empezó a ser juzgado, pero después no no se le llegó a leer la sentencia. Bueno, ¿alguna duda con esto? No, profe, y la miniserie está en Netflix. Ah, ¿sí? Ah, Sí, perfecto, sí, sí. perfecto. Sí. Perfecto. Por ahí, como no todo el mundo tiene Netflix, lo que pueden hacer es juntarse, no sé, en la casa de alguien que sí tenga Netflix, o incluso reunirse en la facultad, ¿no? Y para poder verla, porque la verdad es muy interesante. El de Nuremberg ese seguro está en YouTube, seguro. Buenísimo. Bueno, eh, después dejamos pasar algunas décadas y nos vamos a otro hito importante, que es la creación de otros tribunales ad hoc para juzgar otros crímenes, ¿no? En contextos particulares. Uno es el Tribunal Penal para la ex Yugoslavia y el otro es el Tribunal Penal para Ruanda. Entonces, en 1992, el Consejo de Seguridad establece también una comisión de expertos para investigar y obtener pruebas de las graves violaciones que se cometieron en el conflicto de la ex Yugoslavia. ¿Qué fue lo que pasó en la ex Yugoslavia? Bueno, eran un grupo de provincias de la ex Yugoslavia que empiezan a luchar entre ellas, con lo cual al principio se dio un conflicto armado interno, ¿no? Sin carácter internacional. Pero después algunas de estas provincias se independizaron, proclamaron la independencia y así fue que la ex Yugoslavia desapareció, se desintegró completamente, ¿no? Y surgieron en el lugar donde estaba la ex Yugoslavia distintos estados. Serbia, Montenegro, bueno, al principio fue Serbia y Montenegro, Bosnia, ¿sí? Entonces Croacia. Luego, una vez que ya se independizaron, continuaron algunos incidentes, ¿no? Algunos conflictos, pero ya pasan a ser conflictos armados internacionales, porque son conflictos entre estados, no son conflictos internos. Entonces, en 1992 el Consejo establece esta comisión para que investigue y obtenga pruebas sobre los hechos que se estaban cometiendo en este conflicto.
Y en 1993, por la resolución 808, crea el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, que tiene su sede en la ciudad o que tenía su sede en la ciudad de La Haya, en los Países Bajos. Este es el edificio. Y ahí tienen ustedes una foto de una de las sesiones. Em, bueno, entonces este tribunal funcionó desde el año 1993 al año 2017. Yo tuve oportunidad de ver una parte de una audiencia de este tribunal. Entonces también fue un tribunal ad hoc, que fue creado, ¿no?, con posterioridad a los hechos, o incluso mientras todavía se estaban cometiendo algunos hechos, pero es un órgano subsidiario, no es militar, y funciona o funcionó como un órgano subsidiario del Consejo de Seguridad, compuesto en primer lugar por 16 jueces independientes que fueron elegidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y después se agregaron unos jueces por cierto tiempo, ¿no?, que a estos jueces se los llama jueces ad litem, que son jueces que van a colaborar, se los nombra para que puedan ayudar a sacar más sentencias, ¿no?, a que el tribunal pueda sacar un mayor número de sentencias, porque cuanto más demore el tribunal, más costo va a tener, porque hay que financiar todas esas instalaciones, ¿no? Entonces se agregaron un número determinado, se iban por determinado tiempo, ¿no?, se iban designando jueces para colaborar en el juzgamiento. Estos jueces se los llama jueces ad litem. Y este tribunal tenía, bueno, junto con, como anexo de esta resolución, ¿no?, la resolución que crea el tribunal, la 808, como anexo figura el estatuto del Tribunal para la Yugoslavia. Y este estatuto dice que el tribunal tiene competencia para juzgar 4 categorías de crímenes. Por un lado, el crimen de genocidio, ven acá ya existía la definición de genocidio. Crímenes de lesa humanidad, de acuerdo a la definición que da el propio tribunal, define que son a los efectos de ese tribunal los crímenes de lesa humanidad, y infracciones graves contra los convenios de Ginebra de 1949. Ustedes después van a ver con Jorgelina cuáles son estos convenios, y las violaciones de las leyes o costumbres de la guerra. ¿Sí? Acá apenas habla de normas consuetudinarias, porque en la guerra también se aplican ciertas normas consuetudinarias. Bueno, aquí está la cantidad de personas juzgadas: 161 personas cometieron crímenes desde el año 1991 al territorio de la Yugoslavia, y se creó un tribunal, un mecanismo, ¿no?, que se lo llama mecanismo residual de los tribunales penales de los dos, de Ruanda y de la Yugoslavia. Se creó un mecanismo residual que continuó con la tarea pendiente, ¿no? Este mecanismo residual fue creado en el año 2010 y funcionó algunos años en paralelo con el Tribunal para la Yugoslavia, ¿no? Pero a partir ya de 2017 dejó de funcionar plenamente el Tribunal para la Yugoslavia y sigue funcionando este mecanismo residual. Pero es un mecanismo que es común para los dos tribunales. Bueno, aquí tiene una foto acá arriba de algunos acusados, y acá en particular uno que fue muy famoso por lo que hizo el día que se le iba a leer la sentencia, que es Slobodan, es el nombre, ¿no? Y él lo que hizo fue, cuando vieron cuando le van a leer la sentencia, le preguntan si quiere decir algunas palabras, y él lo que hizo, metió la mano en el bolsillo, sacó un frasquito, se lo tomó y cayó muerto.
eh, o por lo menos no sé si murió ahí en el acto, pero obviamente se lo llevaron y si no murió ahí en el acto, no me acuerdo si murió en el acto o murió, no sé, media hora después. Pero bueno, todo esto, si ponen el nombre de él en las redes sociales, en internet, ahí van a encontrar el video, incluso de cuando pasa eso, pues todo el mundo lo estaba viendo, porque entonces esto era en una audiencia pública, ¿no? Que incluso se televisaba. Así que bueno, fue un caso muy famoso. Bueno, y ahora pasemos al otro tribunal, que es el Tribunal para Ruanda, que también fue creado por el Consejo de Seguridad, pero antes vamos a ver un poquito de cuáles fueron los orígenes del conflicto que tuvo lugar en Ruanda en 1994. Bueno, como ustedes pueden ver ahí una foto de las principales eh, poblaciones, los principales grupos, ¿no? Que conviven en Ruanda, que son los Tutsis y los Hutus, ¿no? En el siglo XIX, que es durante cuando todavía Ruanda no era un estado independiente, sino que era una colonia controlada por Bélgica. Entonces, durante el control belga, los Tutsis eran la minoría, llegaban a un 14% más o menos del total de la población. Ellos eran fundamentalmente ganaderos, pero si bien era el grupo minoritario, eran los que tenían los mejores empleos, ¿no? Mejores que los Hutus eran la mayoría, y eran, es decir, los Tutsis eran los más sedentarios porque eran ganaderos, en cambio los Hutus eran al ser agricultores, eh, perdón, los Tutsis eran, ¿les dije sedentarios? No, los Tutsis eran los nómades, mientras que los Hutus eran los sedentarios, ¿no? Porque justamente eran agricultores, necesitaban de la tierra para vivir. Sin embargo, pese a que los Hutus eran la mayoría, eran los que estaban más relegados, no tenían derecho, no tenían buenos empleos, no tenían derecho a acceder a los cargos públicos, ni contaban con servicios sanitarios o en materia de educación, ¿no? Entonces esto generó como una especie de odio de los Hutus hacia los Tutsis. Incluso durante el periodo colonial belga se clasificaba a las personas de acuerdo a la etnia. No sé si ustedes llegan a ver acá, esto es un DNI, yo que estoy con una laptop chiquita, por ejemplo, no se puede ver bien, pero eso es como si fuera un documento de identidad, ¿no? Como un DNI de una persona, y ahí, en esa parte, está ahí mencionada, ahí dice cuál es la etnia de esa persona, si es un Hutu o es un Tutsi. O sea que bien se lo ponía en el DNI cuál era el grupo étnico al que pertenecía. Bueno, en 1962, Ruanda se independiza de Bélgica, o de su metrópoli que era Bélgica, y los Hutus toman el poder. En 1973 hay un golpe de Estado, asume como presidente Juvenal, que es un Hutu, y ahí es como que se incrementan las tensiones entre los Hutus y los Tutsis, y esto hace que se creen dos facciones. Uno era el Frente Patriótico Ruandés, que estaba formado por los Tutsis rebeldes, ¿no? Los que se rebelaban contra el gobierno, que venían enfrentando al Estado, empiezan a enfrentarlo. Y por otro lado, eh, el gobierno se va a aliar con los Hutus más extremistas. Es decir, están por un lado los Tutsis, por otro lado los Hutus, pero los Hutus a su vez se clasifican en los Hutus más extremistas
y los otros que se los suele denominar los Hutus más moderados. O sea, los Hutus más moderados no tenían ningún problema con los Tutsis. Los Hutus más extremistas sí querían eliminar a los Tutsis. Entonces, en 1993, el gobierno firma un acuerdo de paz que se llama el Acuerdo de Arusha, lo firma con la guerrilla y esto es para llegar a la paz, para que cesen esos enfrentamientos entre la guerrilla y el gobierno. Pero un grupo que es la Coalición por la Defensa de la República, el CDR, no acepta los términos del acuerdo. Paralelamente, Naciones Unidas envía tropas en una misión de paz para vigilar los términos del acuerdo. Esta misión se llamaba UNAMIR, ¿no? Y aquí es donde, como los hutus más extremistas no aceptan este acuerdo, hacen planes para exterminar a los tutsis. El hecho de, ¿no?, es un atentado aéreo en el que mueren los presidentes de Ruanda y de Burundi. Esto tiene lugar el 6 de abril de 1994, ¿no? Y al día siguiente se inicia el genocidio, con el asesinato de la primera ministra de Ruanda y los soldados, porque Bélgica le había puesto soldados para que protegieran a esta primera ministra y los soldados que la protegían, ¿no? Entonces, a partir de acá, los hutus, estos hutus más extremistas, empiezan a invitar, a hacer llamamientos para que los tutsis maten a los, perdón, para que los hutus maten a los tutsis y también maten a los hutus moderados, o sea, incluso para que maten a parte de su propio grupo, que eran justamente porque estos hutus moderados no apoyaban en cierta medida a los tutsis. Y para esto utilizaban como un instrumento, ¿no?, para invitar a matar a los tutsis y a los hutus moderados, utilizaban una radio que es la radio, se llamó Televisión Libre de las Mil Colinas. Acá lo que ustedes ven es una foto no es la foto de la radio en sí, sino de una representación teatral de la radio. Y bueno, a partir de ahí se producen muchas numerosas masacres. Las más conocidas son la masacre de Gikondo, ¿no?, que era una masacre que tuvo lugar en una iglesia católica en donde se estaban refugiando los tutsis. Entonces se asesinan más de 100 tutsis. Miren cómo queda la guerra, la iglesia después de la masacre. O una parte de la iglesia, ¿no? Esto después de la masacre. Después otra masacre también conocida es la masacre de Kibuye, en donde, miren qué terrible, esto es un estadio, que es el estadio de Gatcuaro, no sé si está bien pronunciado, ¿no?, pero ahí se asesinan 12.000 tutsis. Miren, los hutus utilizan machetes para matar a los tutsis, les cortan la cabeza, ¿no?, pero matan a toda la familia de tutsis, hasta los chiquitos, mujeres embarazadas. Realmente algo atroz lo que ocurrió en Ruanda. Tal es así que Naciones Unidas retira las tropas del territorio y reduce la misión a unos pocos efectivos. Y también se da acá, por todo lo que estaba pasando, empiezan un montón de personas a migrar, ¿no?, a huir y se refugian en el Congo. Luego, para el mes de junio, la ONU realiza una operación que se la llama Operación Turquesa para restablecer el orden. Esta es una operación liderada por Francia. Y unos días después, el Frente Patriótico Ruandés derrota a los Hutus
¿no? Que eran los hutus extremistas, y toma el control de Ruanda. Aquí podemos decir que se pone fin al genocidio. Se forma un gobierno de coalición, ¿no? Una unión nacional que va a tener como presidente a un hutu y como vicepresidente a un tutsi, que en el año 2000 fue elegido presidente. Y bueno, el saldo, ¿no? El que se llevó es un saldo terrible. Esta es una foto real, ¿no? Miren todos los cuerpos que quedaban después de las matanzas. Y ven, como dice ahí, se estima que 1 millón de personas fueron asesinadas, entre el 20 y 40% de la población de Ruanda, y al menos 250.000 mujeres fueron violadas. 95.000 niños fueron ejecutados y cerca de 400.000 quedaron huérfanos. O sea, realmente algo atroz. Bueno, entonces, en 1994, justamente por todo esto que pasó en 1994, el Consejo de Seguridad para el mes de julio establece mediante una resolución una comisión de expertos para investigar y obtener pruebas de los crímenes que se cometieron durante esa que ocurrió en Ruanda. Fue una guerra civil, ¿no? Porque fue entre distintos grupos que eran habitantes de Ruanda. Y en ese mismo año, unos meses más tarde, en noviembre, se adopta la resolución 955 que crea el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Acá ustedes ven, este tribunal tiene su sede en la ciudad de Arusha, que queda en Tanzania. Ven, aquí está el edificio. Y esto es una de las salas del tribunal donde se está debatiendo uno de los casos. Bueno, este tribunal funcionó desde el año 1994 hasta el año 2015. En el año 2015 fue reemplazado por este mecanismo residual, ¿no? De los tribunales penales, que es el mismo mecanismo residual para el tribunal de la Yugoslavia. Funcionó también desde el año 2010 hasta el 2015 en paralelo. Bueno, este Tribunal Penal Internacional para Ruanda eh, era un tribunal ad hoc, también un órgano subsidiario del Consejo de Seguridad, lo mismo que hemos dicho para el otro tribunal. Estaba compuesto originariamente por 11 jueces, también elegidos por la Asamblea General, y después se agregaron más jueces. Llegó a tener un total de 16 jueces, más algunos jueces ad litem. Era en común con el Tribunal de Ruanda. Para no crear una sala de apelaciones para el Tribunal de Ruanda y otra sala de apelaciones para el Tribunal de la Yugoslavia, se creó una sala de apelaciones en común para los dos tribunales, para Ruanda y la de Yugoslavia. Bueno, y la competencia que tenía de acuerdo al estatuto también, el estatuto de este tribunal era anexo a la resolución que lo crea. Entonces, el estatuto decía que este tribunal iba a tener competencia para juzgar 3 categorías de crímenes: crimen de genocidio, crímenes de lesa humanidad y violaciones al artículo 3 común a los convenios de Ginebra. Esto es porque, perdón, déjenme ver. Esto es porque lo que ocurrió en Ruanda no fue un conflicto armado internacional, sino que fue un conflicto armado interno. Al ser un conflicto armado interno, va a estar regulado no por los 4 convenios de Ginebra, sino por el artículo 3 común a esos 4 convenios de Ginebra, porque solo el artículo 3 se refiere a los conflictos internos, el resto de los artículos se refieren a los conflictos internacionales. En cambio, para la ex Yugoslavia se aplicaba todo el convenio, ¿no?
los 4 convenios en su integridad. Acá solo se va a aplicar el artículo 3 y se va a aplicar el protocolo adicional 2 a los convenios de Ginebra, porque es el único de los protocolos adicionales que se aplica para los conflictos armados internos. Bueno, este tribunal juzgó a 93 personas que cometieron crímenes entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1994. Cometieron crímenes en el territorio de Ruanda, ¿no? Quienes lo cometieron fueron ruandeses y algunos extranjeros que también se plegaron a la causa. Por ejemplo, hay un periodista belga que también cometió crímenes, pues si bien era extranjero, cometió crímenes, y también a los ruandeses que cometieron crímenes en territorios vecinos. Bueno, y después, como les digo, los casos pendientes continuaron ante el mecanismo residual de los tribunales penales que fue creado en el año 2010. A ver, bueno, como lo que nos queda también tiene que ver con la preparación para la Corte Penal Internacional, y todo eso lo vamos a ver la clase que viene. Así que este PowerPoint no se los envío hoy, se los envío la semana que viene, que es cuando lo terminemos, todavía nos queda una parte. Si quieren, si alguno puede anotar, que llegamos hasta la diapositiva 23. ¿Sí? Así, la clase que viene seguimos a partir de la 24. ¿Alguna duda? Una consulta, ¿en la comisión que viene va a hablar del mismo tema de ahora? Sí, sí, exactamente el mismo tema. Ah, buenísimo. Así yo, en realidad soy de la otra comisión, pero hoy me adelanté por un tema horario. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias, muy amable. Ya justo Sí, yo los de encontré. la otra comisión siempre les digo, entren puntual, no se adelanten porque si no ven el final y Ah, después no. Es mejor ver los temas en la secuencia, ¿no? En la que se dan. ok, Porque sí. es mejor. Por eso yo a veces cuando es la hora de la segunda comisión ya no admito a nadie para que empiecen justo a término, ¿no? A veces acepto a alguien porque pienso, uy, a ver si es uno de la primera comisión que sin querer se desconectó, pero si no les pido que entren puntual para que vean en la secuencia, ¿no?, que va el tema. Bueno, Ok. doy por terminada entonces la clase de las 6471. Que tengan buena semana, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Gracias, profe. Igualmente, Hasta luego. Gracias. Gracias.